Hola, este es el segundo video del curso online de Introducción a las Inversiones. En este video vamos a enfocarnos en lo que es la comparación entre dólar y plazo fijo, que son las formas más comunes de invertir del argentino medio, y entender un poquito la dinámica que opera detrás de la búsqueda de tasa de interés en relación a la posibilidad de perder dependiendo de los movimientos del dólar. Para plantearnos como inversores, si se quiere conservadores, qué nos conviene, si dólar o plazo fijo, habría que pensar un poquito de qué se trata cada una de estas opciones. Por lo pronto, sabemos que el dólar nos da liquidez en el sentido de que nunca va a faltar quien nos quiera comprar dólares en caso de que necesitemos venderlos. Y si nos sobran pesos y no queremos quedarnos con los pesos porque tenemos miedo de que pierdan de valor, siempre va a haber alguien en condiciones de vender, ya sea de forma oficial o eventualmente en un mercado negro. Hablando de eso, es importante recordar que desde hace más de 6 décadas para los argentinos el dólar tiene un peso cultural muy importante porque en la medida que la moneda nacional no mantenía su valor, funcionaba como un mecanismo de protección de los ahorros, configurándose como una reserva de valor. Todo eso que perdía de valor el peso por los ciclos de inflación y de crisis económica e inestabilidad, el dólar lo brindaba y funcionaba como una especie de salvavidas financiero, porque el que se quedaba en pesos perdía valor en términos de monedas duras, es decir, de monedas que no pierden de valor en el tiempo. Esta necesidad de recurrir al dólar como reserva de valor sigue vigente, y es algo que en otros países de la región no sucede. Pero es importante entender, a efectos de este curso y en general, que el dólar en sí no es una inversión, es justamente un mecanismo de cobertura para evitar pérdidas relacionadas con una moneda nacional valiendo menos por la inflación y eventualmente por una devaluación, que es un proceso que viene muy de la mano. Pero podemos hacer la prueba. Si guardamos $1.000 en un cajón durante 1, 2 o 3 años, eso no va a aumentar de valor. No va a estar participando en la economía, financiando ningún proceso de generación de valor o de distribución de valor, y entonces no va a crecer de valor y va a estar ahí simplemente cubriéndonos de la pérdida de valor del peso. Es importante también mencionar que el dólar, como cualquier otra moneda, pierde valor a lo largo del tiempo. Quizás no lo podemos notar desde Argentina porque no tenemos un punto de referencia tan fuerte como es la pérdida de valor del peso, pero los dólares a lo largo de los años, sobre todo de las décadas, se pueden verificar cómo pierde de valor comparándolo con cualquier consumo que se sostenga vigente, como por ejemplo una entrada a Disney, ¿sí? Vale cada vez más dólares, y eso tiene que ver con el hecho de que en Estados Unidos o en regiones como Europa, donde están los países más avanzados con la inflación más controlada, una inflación normal va del 1% hasta el 2%, un 2,5% ya quizás es una inflación alta. Pero en Argentina esa inflación es quizás baja y es hasta deseable, por eso buscamos el dólar como reserva. Los plazos fijos, a diferencia del dólar, sí pueden generar valor porque pagan una tasa de interés. Uno lleva sus pesos al banco y a cambio va a recibir más pesos al vencimiento del tiempo que transcurra para volver a cobrar ese capital que uno invirtió. Es una inversión de corto plazo y tiene dos problemas. Esa tasa de interés que nos dan, si bien implica que vamos a recibir más pesos, puede ser menor a la cantidad de valor que se pierda con la inflación, con lo cual el plazo fijo puede ser una forma de perder dinero en términos reales. Y si lo pensamos en relación a una devaluación, es decir, a un cambio en el valor del dólar respecto al peso que haga que necesitemos muchos más pesos para comprar la misma cantidad de dólares, por más que tengamos una buena tasa de interés, si en el medio hay una devaluación, el plazo fijo pierde. En el extremo, puede darse también una crisis sistémica, que si bien no es lo más frecuente, puede suceder. Argentina tuvo su última gran crisis en 2001-2002, donde el dinero queda atrapado en el sistema financiero porque todos quieren ir a buscar su plata y no la pueden retirar porque ese dinero físico no existe. Entonces se arma una especie de corral, literal, que no nos deja sacar el dinero del banco y nos exige que realicemos las transacciones mediante transferencias dentro del sistema financiero hasta que se recomponga la confianza en la moneda.
En definitiva, dólar o plazo fijo son dos alternativas que tienen a mano los inversores conservadores que o quieren ganar relativamente poco, arriesgando poco, o directamente quieren perder lo menos posible. Vamos a plantear un poco cómo funciona esto de hacer un plazo fijo, y tiene que ver con el hecho de llevar dinero al banco o tener dinero ya depositado en una caja de ahorro o en una cuenta corriente y hacer un depósito por un tiempo ya establecido a cambio de un interés. Para hacer un plazo fijo podemos ingresar por internet a la página de nuestro banco que nos da el servicio de banca online, o podemos hacerlo a través de la aplicación que tenga el banco para smartphones. Ingresando al banco propiamente dicho, a su plataforma, a la sección de inversiones, vamos a encontrar un panel con distintas cosas que podemos hacer. Generalmente están distribuidas muy parecido a lo que ves en pantalla. Puede cambiar, pero en líneas generales, si queremos buscar la opción de hacer plazo fijo, va a estar ahí. En nueva inversión, vamos a seleccionar plazo fijo y vamos a proceder a la pantalla que nos permite determinar qué tipo de plazo fijo queremos hacer. Una vez que estamos en la sección de alta del plazo fijo, tenemos que elegir el tipo de plazo fijo que vamos a hacer. Por ahora vamos a probar con un plazo fijo tradicional, que es básicamente sacar dinero de la caja de ahorro, determinar por qué monto lo vamos a hacer, el mínimo es de 1.000 pesos, y por cuánto tiempo lo vamos a dejar depositado a plazo fijo, es decir, por cuánto tiempo no vamos a poder disponer de ese dinero mientras está haciendo tasa de interés. El mínimo son 30 días. Luego indicamos qué queremos hacer al vencimiento. Si queremos recibir el dinero, queremos que se renueve o quizás que se renueve el capital, pero que los intereses nos lo den directamente acreditados en la caja de ahorro o la cuenta corriente. Una vez que configuramos el plazo fijo, confirmamos y a partir de ese momento somos dueños de un depósito a plazo fijo. Esto significa que cuando consultemos nuestras tenencias vamos a poder ver que ya no tenemos ese dinero en la caja de ahorro, pero lo tenemos en un depósito que va a vencer en determinado tiempo, en este caso 30 días, y que al vencimiento nos va a devolver el capital, que es de 1.000 pesos, más el interés que surja de lo que el banco nos esté ofreciendo a cambio de estos 1.000 pesos por estos 30 días. Pero se puede hacer más de un plazo fijo, de hecho se puede hacer una rueda de plazo fijo. ¿Cómo funciona? Pensemos en la posibilidad de tener, en vez de un plazo fijo de 25.000 pesos, 5 plazos fijos de 5.000. De esta manera vamos calzando los vencimientos y programándolos para que una vez por semana se acrediten 5.000 pesos más los intereses. De esta manera vamos a poder agendar plazos fijos que vayan venciendo una vez por semana y hacemos, por ejemplo, 5 y vamos escalonando esos vencimientos. Cuando terminamos de constituir el quinto y va a vencer ese quinto plazo fijo, le vamos a haber pedido al primero que ya estaba vencido que venza la segunda renovación después del quinto que armamos en esta primera tanda. Y al segundo de esa primera tanda que venza después del primero de la segunda tanda y así sucesivamente. Entonces todas las semanas vamos a estar haciendo intereses, pero con mucha más liquidez que si hacemos un plazo fijo a 30, 60, 90 días y tenemos todo el dinero en un único plazo fijo. Esto nos ayuda justamente a tener liquidez, pero ganar intereses. La idea ahora es comparar cómo nos hubiese ido si poníamos el dinero en un plazo fijo o si comprábamos dólares. El número que dio durante 2018 el dólar en relación a la cantidad de pesos adicionales con los que terminábamos es un 96% más. Y esto puede parecer una ganancia, pero en realidad lo que nos está contando es que los pesos perdieron muchísimo valor en relación al dólar desde enero de 2018 hasta diciembre de 2018. ¿Cuánto? Bueno, pensemos lo siguiente. A comienzos de 2018 teníamos unos 10.000 pesos y con eso comprábamos dólares en ese momento a 18,76. La cuenta nos da que podíamos comprar entonces unos 533 dólares aproximadamente. Un año más tarde, esos mismos dólares, con el valor del tipo de cambio 36,83, convertían esta inversión, entre comillas, en 19.632 pesos. O sea, estos 10.000 pesos se incrementaban hasta valer 19.632 y si hacemos una cuenta para tratar de medir la rentabilidad, entre comillas, de esta inversión, da un 96% más de pesos. Obviamente no hubo ganancias acá porque simplemente lo que pasó es que el peso
empezó a valer muchísimo menos que antes en relación al dólar en estos 12 meses. Pero nos sirve de referencia para comparar qué es lo que pasó con el plazo fijo. En este caso, vamos a usar un ejemplo que nos permite entender el interés compuesto. Acá vamos a imaginarnos que en vez de hacer un único plazo fijo de 12 meses para compararlo de punta a punta con el dólar, vamos a ir haciendo plazos fijos cada 30 días. Empezamos con uno de 10.000 pesos y en ese momento la tasa a comienzos de 2018 estaba en el 21% anual, o sea que por dejar 30 días a esa tasa obteníamos un doceavo, digamos, aproximadamente, que esos son unos 175 pesos. Ese dinero adicional lo sumamos al capital y volvemos a renovar el plazo fijo por 30 días más y pasados esos 30 días ya estamos en el día 60 con 10.350 pesos que ahora las tasas estaban un puntito más alto, nos permitían renovar y seguir ganando cada vez más intereses. El interés compuesto justamente lo que facilita es la creación de más valor en esa inversión porque no solo estamos invirtiendo el capital sino reinvirtiendo la ganancia. Al término de este proceso de reinversión de capital e intereses cada 30 días, nos hubiésemos retirado aproximadamente con un 35% más de pesos, que es bastante menos que el 96% que dieron los dólares. Es decir, si bien arrancábamos con tasas que estaban en el 21%, que fueron subiendo hasta el 44%, en un contexto que ya vamos a explicar más en detalle, teníamos más intereses y los integrábamos al capital componiendo el interés, pero 12 meses más tarde nos retirábamos entonces con 13.493 pesos que equivalían a algo así como un 35% de rentabilidad anual sobre esos 10.000 pesos. El problema es que ese proceso de tener más pesos estuvo intervenido por un aumento de precios de la mano de la inflación. Y en ese caso, el dólar se mostró como una alternativa estable, es decir, si comprábamos dólares a principios de 2018, teníamos exactamente la misma cantidad de dólares y eventualmente si subían los precios y podíamos vender nuestros dólares, íbamos a tener más pesos y recuperar parte de esa pérdida que viene de la mano de la inflación. En el caso del plazo fijo, terminábamos con una pérdida porque en relación al dólar, esos pesos adicionales nos permitían comprar mucho menos que antes y además lo que nos dio de interés, ese 35%, en un año fue inferior a la inflación de ese 2018 que estuvo en torno al 48% anual. Es decir, tuvimos más pesos, pero son pesos que valen menos que antes, a diferencia del dólar, que nos dio incluso más pesos que lo que tuvimos en relación a la inflación. Pero esta pérdida tenemos que considerarla, obviamente, en relación a el lapso de tiempo en el que eso sucede, porque el dólar no siempre se dispara de forma violenta como sucedió durante 2018 en dos oportunidades, en mayo y en agosto. En los momentos en los cuales el dólar está quieto, tenemos inflación y hay tasas de interés relativamente altas, existe la posibilidad de ganar dinero. Pero es probable que en el largo plazo, ya midiendo intervalos de un año, el dólar pueda terminar escapándose si la situación económica no está en un canal de corrección de lo que genera las crisis. Este proceso a través del cual podemos hacer tasas de interés en pesos muy altas porque tenemos inflación alta, entonces el interés tiene que compensar la pérdida del valor del peso, da lugar a lo que en la jerga llamaban la bicicleta financiera. Pero no siempre tenemos asegurado que la bicicleta va a andar y de hecho, como pasó en 2018, podemos estar haciendo buenas tasas de interés hasta que el dólar se escapa y todo eso extra que pudimos haber hecho con tasas altas en pesos es neutralizado por la suba del dólar. Esa famosa bicicleta, si la medimos de punta a punta de 2018, pensemos en 10.000 pesos que compraban 533 dólares y luego 13.493 pesos que fueron conseguidos mediante tasas de interés muy altas, terminan equivaliendo con un dólar de 38,83, que es el valor para poder comprar dólares, a 347 dólares de diciembre de 2018. Es decir, que tenemos una pérdida en dólares, en moneda dura, del 35% por intentar hacer tasas de interés altas en pesos. O sea, tenemos una pérdida en dólares a pesar de que tenemos una ganancia nominal en pesos. Por eso es importante
tomar con pinzas esto de poder agarrar tasas de interés en pesos muy altas si no sabemos exactamente cómo vamos a salir respecto a la inflación, ¿sí? Si estas tasas de interés van a permitirnos recuperar la pérdida del valor del peso que tiene la inflación y sobre todo si estamos midiendo nuestro valor en términos de moneda dura, si esas tasas de interés van a estar aumentando el valor de nuestra inversión en pesos por encima de lo que pierda respecto al dólar. ¿Es posible ganarle a la inflación sin necesidad de especular si vamos a hacer tasas que estén por encima de la inflación futura o si vamos eventualmente a perder porque estamos haciendo un plazo fijo que nos va a dar una cantidad de pesos que más adelante valgan menos? Sí, existe la opción a través de un instrumento que es el plazo fijo UVA. Para entender qué es el plazo fijo UVA, vamos a hablar un poco de esta unidad de indexación. La crea en abril de 2016 el Banco Central con el objetivo de permitir que se actualicen valores en moneda nacional que pierden justamente por el efecto de la inflación. A medida que suben los precios, estos valores quedan desactualizados. Entonces, mediante un mecanismo que toma el valor del SER, que es un coeficiente que se toma básicamente usando la inflación de los últimos 30 días, y se la reparte en los 30 días siguientes una vez que se conoce el valor de la inflación, del índice de precios al consumidor, todos los días va tomando un pequeño aumento en relación al aumento del mes previo. De esa manera, cualquier tasa de interés que se pague como complemento a la variación de la UVA permite mantener el valor real del capital y de esa manera generar además una tasa de interés real positiva. ¿Dónde tuvo su mayor uso? Básicamente en los créditos hipotecarios, pero también para los plazos fijos. Los créditos hipotecarios UVA lo que hacen es mantener el valor del préstamo y evitar que si hay demasiada inflación, el deudor esté devolviendo pesos que valen cada vez menos, por más que haya una tasa de interés, y después de 10 años quizás el peso vale muchísimo menos, entonces el prestamista, en este caso el banco, no tendría incentivos para prestar su dinero a plazos que incluso pueden llegar a ser de 20 o 30 años. Con el plazo fijo UVA lo que se busca es replicar ese mismo esquema a través del cual un ahorrista le deposita su dinero en un plazo fijo a un banco que le va a devolver lo que haya perdido de valor por la inflación más una tasa de interés por el tiempo proporcional que haya quedado inmovilizado el dinero. Si tomamos como referencia el 2018, la UVA rindió un 54% en términos nominales. ¿Cómo se compone este 54%? Bueno, hacer un plazo fijo UVA a comienzos de 2018 por el término de 360 días, suponiendo que es un capital que uno quiere tener guardado como si fuese el equivalente a los dólares del colchón. En ese momento, entonces, con esos 10.000 pesos, se podía hacer un plazo fijo que convertía los pesos a UVA a un valor de 21,15, que es el precio que estaba la UVA, que se publica todos los días en la página web del Banco Central. Eso equivalía a hacer un plazo fijo UVA de 472,81 UVAs. El valor de tasa de interés en ese momento podría estar en torno al 5%, con lo cual 12 meses más tarde, al vencimiento de ese plazo fijo, lo que íbamos a tener era un 5% más de UVAs. Es importante entender que por más que el valor de la UVA cambie, lo que esto nos permite es, de nuevo, tener un interés real positivo. No tenemos que estar especulando con una tasa que sea mayor o menor que la inflación. Cuando este plazo fijo UVA vence, lo que vamos a tener es un 5% más de UVAs, que en el momento del vencimiento, que es diciembre de 2018, en este ejemplo, la UVA está a 31,03, y eso implica, haciendo las cuentas, que arrancamos con 472,81 UVAs, se le agrega un 5% más y se las multiplica por el nuevo valor de la UVA, en este caso 31,03. Es decir, que tenemos 15.404 pesos a fines de 2018, es un 54% en 12 meses en pesos, que es justamente un 5% más aproximadamente por encima de la inflación. Entonces, ese 5% adicional lo podemos conseguir sin necesidad de especular cuál va a ser la tasa de interés que deberíamos conseguir para que supere a la inflación del futuro. Al hacer un plazo fijo UVA, lo que estamos haciendo es cubrirnos de la pérdida de valor del peso.
Lo que no podemos en ningún momento es cubrirnos de una eventual devaluación que suceda justo en el transcurso en el cual estamos haciendo ese plazo fijo y mientras esté haciendo esos intereses y esté expuesto a la inflación. ¿Por qué? Porque el cambio en el valor del dólar no sucede de forma suave, sino que cuando hay una crisis cambiaria, el tipo de cambio salta casi discretamente. Entonces, es muy complejo tener una herramienta que nos permita cubrirnos de la inflación y de la devaluación en simultáneo. El dólar podría cubrirnos de la devaluación, pero también puede pasar que se mantenga quieto durante un tiempo y entonces estamos perdiendo frente a la inflación aún estando en dólares durante algunos meses. El plazo fijo UVA justamente nos permite cubrirnos de la pérdida del valor del peso por el lado de la inflación, obteniendo una tasa real positiva. ¿Cómo invertimos en un plazo fijo UVA? En la misma sección donde indicamos que vamos a hacer una nueva inversión, vamos a elegir nuevamente plazo fijo y en ese caso vamos a pasar ahora al mismo panel, pero para hacer un plazo fijo ajustable por UVA. Lo que tenemos que indicarle en esta oportunidad, además de que vamos a hacer ese plazo fijo UVA y no un tradicional, es por cuánto tiempo lo vamos a hacer. En este caso, el mínimo son 90 días. Y nuevamente tenemos que indicarle de dónde vamos a sacar el dinero para hacer ese depósito. A plazo fijo UVA por 90, 180 o la cantidad de días que decidamos si queremos elegir otro plazo. En este caso tenemos también que indicarle cuánto dinero vamos a invertir y lo mínimo son 1.000 pesos. Y una vez que le damos a aceptar y confirmamos ese depósito, lo que tenemos que esperar es simplemente que pase el tiempo de duración del plazo fijo UVA y al vencimiento automáticamente se va a calcular en función de la cantidad de UVAs que tenemos al momento de constituir el plazo fijo, más el aumento que experimentemos por la tasa de interés real, el valor final que vamos a tener en pesos, producto del cambio del valor de la UVA en el tiempo.